Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading. En este video vamos a estar viendo los contextos de mercado. Espero les sirva bastante esta información. Va conectada a una serie de 5 videos y nos va a servir bastante para mejorar nuestra operativa, sea que seamos nuevos novatos o nuevos, digamos, en este tema de los mercados financieros, o que ya llevemos algún tiempo también trabajando en ellos. Vale, en este primer video de los contextos de mercado, y lo hablamos en la clase anterior, dijimos los perfiles de mercado son diferentes a los contextos. Tenemos dos perfiles, pero podemos tener 4 contextos de mercado, ¿vale? Los contextos de mercado son la consolidación, la expansión, la reversa y el retroceso, ¿vale? Y vamos a empezar con el más sencillo de ellos. Vamos a ver que el retroceso es simplemente un movimiento contrario a la tendencia que da continuación al movimiento posterior a que sucede algo, ¿vale? Ya vamos a ver qué es ese algo. Ojo, porque no es tan sencillo, no es simplemente ver, bueno, esto es un retroceso o será que es una consolidación también. Bueno, resulta que cualquier movimiento que hay dentro de un rango de precios anterior, a ese movimiento se le puede llamar consolidación. Entonces, en ese sentido, la diferencia, digamos, que tenemos con la consolidación y el retroceso es que en una temporalidad específica vamos a ver simplemente un movimiento contrario, un impulso, ¿vale? Un impulso pequeño que normalmente no va a ir a buscar la zona extrema de la consolidación. Podemos ir a buscar, o puede ir a buscar más bien, un movimiento que llegue hasta un punto, digamos, profundo de retroceso. Cuando marcamos el Fibonacci estamos hablando de retrocesos entre el 60 y el 70%, 79%, 80%, ¿cierto? Entonces sería más o menos de 60 a 80, que son normalmente retrocesos importantes en el movimiento del precio. Vamos a ver algo que sea claro, relativamente claro. Por ejemplo, esto de acá. Tenemos un impulso anterior, ¿sí? Vemos que el precio me rompe estructura, o sea que estamos pensando en una continuación de la tendencia. El precio regresa a buscar una zona por encima de la mitad del 50% y ahí entonces tenemos un retroceso, ¿vale? Ese retroceso en ningún momento me llega a romper estructura. Ese es un punto importantísimo, es simplemente un impulso. Ahora, ¿qué estoy esperando yo después del retroceso? Pues que el precio venga y me rompa estructura. En este caso, falla en romper estructura y ahora sí entramos en una consolidación, para que vean la diferencia entre ese contexto y otro diferente. Ahora, muchas veces también podemos confundir el retroceso con una reversa, ¿vale? Y básicamente, cuando el precio me empieza a romper estructura, cuando vamos a empezar a ver rompimiento de máximos o de mínimos, ahí es que podemos empezar a pensar en que el precio me dejó de hacer un retroceso y se fue a hacerme una reversa o un movimiento contrario a la tendencia que yo tenía, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el precio retrocedió un poco, cayó, luego retrocedió más y en vez de soportarse, digamos, en esta zona para continuar con el movimiento bajista, pues lo que hizo fue romperla. Empezamos a ver rompimiento de unos primeros mínimos y ahora ya me empieza a hacer unos mínimos mayores y en este caso a romperme nuevamente puntos altos para hacerme una estructura o una tendencia contraria. Listo. Entonces ahí tenemos, digamos, diferencias importantes entre estos escenarios, ¿sí? Que vamos a poder encontrar en todo momento dentro de nuestro gráfico. Ahora, hay unos activos en los que vamos a poder ver más fácilmente algunos de estos contextos que en otros. Por eso yo tengo que entender muy bien mi activo, porque necesito entender factores, detalles importantes como este. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tenemos varios retrocesos dentro de esta zona. Miren, aquí tenemos un retroceso, ¿sí? Luego continúa en una consolidación. Por aquí vuelve a romper y regresa nuevamente a buscar liquidez. Otra vez rompe en esta zona y vuelve a buscar liquidez. Y así vamos a ir viendo retrocesos que al parecer dentro de este movimiento no están muy claros. Entonces vamos a ver que hay unos retrocesos que son más claros en una temporalidad que otra, ¿cierto? Si yo me bajo en esta zona específica, por aquí a temporalidad de M15, en el
17 de diciembre, lo que puedo ver es que en esta temporalidad pues veo más claras las consolidaciones y puedo ver incluso más claros los retrocesos, ¿vale? En este caso tenemos un retroceso, por aquí el precio no alcanza a romper con fuerza, solo toma liquidez y continúa con la tendencia, pero aquí hay unos retrocesos que se ven todavía más claros. Miren, el precio cae, regresa un poco, cae, regresa un poco. Esos son retrocesos mucho más claros en la temporalidad de M15 para este caso. Si yo me subo a otra temporalidad, igual los voy a encontrar. Vamos a encontrar estos escenarios en todas las temporalidades. ¿Listo? Y la idea es que nosotros aprendamos a trabajarlos y entendamos cómo esas zonas o esos movimientos pues me permiten identificar una oportunidad de entrada. Ahora, este es un contexto nada más. Simplemente yo digo, el mercado está en consolidación o está en retroceso o en lo que sea. Ahora, lo que yo necesito aprender es cómo puedo utilizar ese contexto a mi favor. Cómo puedo convertir un escenario de contexto en un escenario de alta probabilidad. Y para esto vamos a utilizar herramientas de liquidez. Específicamente, en este caso, voy a marcar esta zona de acá. Y este va a ser digamos, la zona de liquidez más importante para mi contexto de retroceso. La zona más importante va a ser el order block. ¿Listo? Es en el que nos vamos a basar para buscar la liquidez, ¿sí? Para que el precio me muestre una zona de liquidez importante. Y allí entonces en ese punto pues voy a buscar mi entrada. Miren lo que está pasando en la temporalidad bueno, de H1, o sea, yo me estoy bajando a buscar cómo ese escenario lo puedo ver desarrollarse mejor en la temporalidad menor. Y me da un retroceso, digamos, importante en un horario que no es muy interesante para trabajar, ¿cierto? Que sería aquí en el inicio del día. Y luego me da un retroceso importante ya en un horario que es muy interesante para trabajar, que es en Londres, ¿cierto? Entonces este sí me funciona, este sí me sirve bastante bien. Lo que yo tengo claro es que el precio estaba expandiendo y luego estaba regresando a buscar un llenado de esa zona de vacío que nos había dejado la expansión. Eso es básicamente el retroceso. Ojo que como me bajé de temporalidad, aquí yo ya voy a ver rompimiento de estructura, o sea que en este caso pues estaríamos pensando en que ese escenario de temporalidad mayor pues ahora en una temporalidad menor se convierte en un escenario diferente. En este caso estamos frente a una consolidación. Miren que aquí hay un retroceso muy claro en temporalidad de H1, ¿sí? El precio regresa a llenar el vacío de liquidez, se llega, digamos, a una zona de liquidez importante que sería nuevamente el order block, es la zona, digamos, importantísima para nosotros para trabajar este escenario de alta probabilidad, ese escenario de contexto que luego convertimos en escenario de alta probabilidad porque unimos con herramientas adicionales. Y si nuevamente yo me bajo de temporalidad, ¿cierto? Miren lo que veo. Veo un contexto diferente y veo cómo aquí el precio se está desarrollando en una zona específica de una forma diferente. Ahora, punto importantísimo, ¿en dónde está este momento, digamos, en el que el precio va a buscar la liquidez? Para mí el horario, y si ustedes han visto algunos de los videos que tenemos en el canal o en la biblioteca, pues van a darse cuenta si de verdad esa zona de liquidez es interesante para yo trabajarla, ¿vale? Porque en la medida en que esa zona no esté dentro de mi horario, pues no va a ser una zona interesante para ser trabajada. Vamos a buscar ahora un escenario en una temporalidad mucho mayor. Vamos a ver si de pronto vemos algo claro en temporalidad diaria. Miren cómo el precio por acá viene a buscar una zona de order block nuevamente, ¿sí? Aquí en este caso el precio se desarrolló mucho más poquito, o sea, no tuvo un retroceso importante. Cuando hablamos de retrocesos importantes, pues hablamos nuevamente de esa zona de Fibonacci que estábamos comentando ahorita. Entonces tenemos un impulso por acá importante. Si yo me bajo de temporalidad a H4, se va a ver mucho más claro. Miren los altos por aquí en esta zona de acá. Y lo que estamos viendo es que el precio nunca llegó ni siquiera al 50%, apenas hizo un retroceso pequeño. Se basó en un order block mucho más grande que teníamos acá. El uso de Fibonacci, se me olvidaba decirles, en este contexto y en cualquier otro nos puede funcionar muy bien, porque nos sirve para determinar cuando el precio realmente está haciendo un movimiento importante en contra de la tendencia hacia una zona de ventas ideal o hacia una zona de compras ideal.
En este caso hacia una zona de ventas ideal por encima del 60%, entre el 60 y el 80, digamos que sería el punto ideal. Nuevamente, cuando yo me bajo de temporalidad, lo que voy a ver es que allí tenemos el Fibonacci bien marcado, ¿cierto? Desde el swing high hasta el swing low, vemos como el precio sube hacia esa zona de liquidez. Ojo, porque me faltó marcar la zona de liquidez en temporalidad mayor, que en este caso nuevamente era el order block. Listo. En algunos casos el order block me funciona muy bien desde el cuerpo de la vela, y en otros casos me funciona muy bien desde la mecha. Eso depende de confluencias, depende de la ineficiencia que haya en ese punto, bueno, de muchos otros temas que incluso si ustedes están interesados en aprender sobre todo esto, pues los invito a que me pregunten sobre la mentoría por Telegram. Recuerden que me encuentran allí, y en la descripción van a encontrar el link a mi chat directo para preguntarme sobre todo esto. Incluso si tienen preguntas en general también me las pueden hacer llegar por ahí por Telegram. Entonces miren lo que está pasando. El precio nuevamente regresa a esa zona por encima del 61.8. Miren la precisión con la que llega hacia la zona de order block, y ahí podemos empezar a buscar nuestra zona de ventas siempre que, ojo, estemos en sesión. En este caso la sesión de Londres inicia por acá y nos da un buen movimiento, un movimiento muy interesante. Entonces aquí estamos nuevamente viendo cómo nos separamos un poquito de los escenarios, de los perfiles de mercado, llegamos a los escenarios de contexto y convertimos ese escenario de contexto en un escenario de alta probabilidad. Nuevamente espero estos videos les estén sirviendo bastante para mejorar su operativa, para entender mejor los mercados. Si es así, por favor ayúdenos a compartir, por favor ingresen a la biblioteca, ahí tenemos mucha información interesante para ustedes. Los espero en el siguiente video. Éxitos, chao chao.